¿Y si el fin del mundo no fuera un estallido de trompetas y juicios, sino un regreso silencioso que ya comienza dentro de nosotros? El Evangelio de María explicado. Ese es el eje de este recorrido. No venimos a proclamar una nueva doctrina ni a reemplazar la tradición canónica. Venimos a asomarnos a una voz temprana que readapta la esperanza cristiana desde el interior del alma. En las páginas que se han conservado, María, habitualmente identificada con la Magdalena en los manuscritos y en la tradición, relata una experiencia post-resurreccional y comparte enseñanzas que ponen el énfasis en el conocimiento transformador, gnosis, y en la liberación del alma de las ataduras materiales. A lo largo de este primer tramo explicaremos de dónde viene el texto, qué clase de escrito es, cuáles son sus ideas centrales sobre materia y pecado, y comenzaremos a caminar con María en la secuencia de la visión que conserva el manuscrito. Si te interesa la historia de los textos cristianos antiguos y quieres seguir este tipo de explicaciones, suscríbete y mira la descripción. Allí dejo enlaces a traducciones y a artículos académicos recomendados para profundizar. Empecemos por la historia que hace posible nuestra lectura. El manuscrito que conocemos como el Evangelio de María llegó a la atención de los estudiosos a través de varias piezas fragmentarias. Según los informes académicos tradicionales, existe una copia copta, una versión en la lengua del cristianismo egipcio, cuya atención temprana se remonta a finales del siglo XIX. Frecuentemente se cita la fecha de 1896 en las cronologías que recogen hallazgos de textos coptos en el Cairo. Además, se conocen fragmentos en griego que algunos especialistas datan en torno al siglo III. Más recientemente, en 2023, hubo anuncios sobre la aparición de un posible fragmento adicional. Esa propuesta todavía está sujeta a verificación y discusión académica. Es importante subrayar que muchas de estas fechas y atribuciones siguen siendo objeto de debate. Paleografía, análisis de tinta y soporte, además de comparaciones lingüísticas, son los métodos que permiten aproximaciones, pero no siempre dan certezas rotundas. Por eso, en lo que sigue, cuando se mencione una datación o una procedencia, usaré expresiones como según algunos estudios o probablemente para mantener la cautela imprescindible. ¿Qué es cóptico? El copto es la forma final de la lengua egipcia y fue empleada por comunidades cristianas de Egipto. Muchos de los textos que hoy llamamos apócrifos o gnósticos sobreviven en traducciones coptas porque en torno a los siglos III hubo un notable florecimiento textual en esa lengua. Cuando hablamos del manuscrito copto del que proviene el Evangelio de María, hablamos de una copia que llegó a nosotros incompleta. Faltan páginas, hay secciones erosionadas y algunas columnas que solo permiten reconstrucciones parciales. Dicho de otro modo, tenemos una conversación con huecos y esos huecos condicionan cómo leemos lo que queda. Esa condición fragmentaria explica en parte por qué el texto ha sido interpretado de maneras tan distintas. Cada reconstrucción propuesta introduce supuestos interpretativos. Investigadores contemporáneos como Sarah Parkhouse o David Brackey han ofrecido análisis sobre la transmisión textual y las posibles relaciones con otros materiales gnósticos. Sus trabajos son útiles para entender qué puede decirse con cierto grado de seguridad y qué permanece en el terreno de la hipótesis. ¿De qué clase de documento estamos hablando? Aunque el título Moderna lo deje claro, hay una confusión popular que conviene disipar desde el principio. El Evangelio de María no es un evangelio en el sentido narrativo de Marcos, Mateo, Lucas o Juan. No encontramos en él una biografía del Maestro ni una cronología de episodios de la vida de Jesús. En cambio, la mayor parte del texto conserva un diálogo y una serie de enseñanzas entregadas después de la resurrección. En ese sentido, está más emparentado con piezas como el Apócrifon de Juan o algunos diálogos herméticos.
Su estructura es didáctica y mística, orientada a la revelación de conocimientos internos más que a la proclamación de hechos externos. Esto nos lleva a una clave interpretativa. El género literario condiciona la intención. Si el objetivo fuera narrar hechos históricos, esperaríamos detalles cronológicos y testimonios externos. Al tratarse de una obra de diálogo y revelación, su horizonte es espiritual y pedagógico. Busca transformar al oyente, lector, por medio de una experiencia cognitiva sobre la propia identidad y destino. Por eso, cuando el texto habla de salvación, no suele referirse a un evento futuro y colectivo, sino a un proceso individual de reconocimiento y desatadura. Una de las piedras angulares del texto es su doctrina sobre la materia y su destino. En términos sencillos, el Evangelio de María propone que la materia, el cuerpo, el mundo físico y sus ataduras, tiene un rumbo hacia una especie de disolución o retorno a su raíz. Esta idea remite a corrientes filosóficas de la antigüedad que conocían tanto los cristianos heterogéneos como los círculos gnósticos. No es extraño encontrar resonancias platónicas y estoicas en la cosmología del texto. Desde la perspectiva platónica, el mundo sensible es una copia imperfecta de realidades más puras. Desde algunas versiones estoicas, la materia participa de procesos de mezcla y separación. El Evangelio de María sintetiza y adapta estas intuiciones. La materia no deja de ser real, pero su finalidad última no es permanecer en perpetua identificación con lo divino. Hay una raíz, un origen, al que las cosas regresan cuando su mezcla se disuelve. Asociada a esa lectura, aparece una redefinición del pecado. El Evangelio de María utiliza una metáfora que reaparece en varios textos gnósticos. El pecado se describe no tanto como una lista de acciones punibles, sino como una mezcla o adulterio entre lo inmortal y lo material. La palabra adulterio aquí denota algo más amplia y simbólico: la intrusión de lo corruptible en lo incorruptible, la confusión de la identidad del alma con los apetitos y pasiones del cuerpo y del mundo. Esa interpretación tiene consecuencias morales y existenciales. El problema humano no es únicamente la desobediencia a una norma externa, sino la pérdida de claridad sobre la propia naturaleza. La cura propuesta no es la llamada a reglas externas, sino el conocimiento, gnosis, que restablece la memoria de la propia procedencia espiritual. Cuando el texto aborda la figura del Hijo del Hombre, lo hace desde esa órbita interior. Lejos de un Mesías entendido solamente como agente histórico o juez apocalíptico, aquí el Hijo del Hombre puede leerse como una identidad presente dentro del ser humano, una manera de llamarse a la dimensión que reconoce su origen y que, en tanto reconocida, posibilita la liberación. No se pretende negar las otras lecturas cristológicas, sino ofrecer una variante: la salvación como descubrimiento interior, el reino dentro de vosotros, aparece en el Evangelio de María como una realidad que puede ser manifestada mediante el conocimiento propio. Esto conecta con frases semejantes que aparecen en otros textos tempranos, incluido el Evangelio de Tomás, donde varias palabras de Jesús enfatizan la inmanencia del reino. Vamos ahora a la pieza central, que da al texto su mayor carga simbólica: la visión o experiencia de ascenso del alma que narra María. El manuscrito describe una secuencia de encuentros que el alma atraviesa tras la muerte, sorteando poderes que la retienen. La versión que conservamos enumera figuras alegóricas que a veces son traducidas como deseo, ignorancia, ira o pasiones afines, y las describe como obstáculos que exigen preguntas y desafíos para identificar la verdadera naturaleza del alma. Antes de seguir, conviene recordar que el orden exacto, algunas formulaciones y varios diálogos están incompletos por las lagunas del manuscrito.
Donde existan vacíos, los señalaré explícitamente y en las reconstrucciones interpretativas marcaré lo que es hipótesis. La dinámica de cada encuentro funciona, en términos narrativos, como un examen de la identidad. En las secciones conservadas, cuando el alma se presenta ante una de estas figuras, ésta profiere acusaciones o tratativas que buscan retenerla. ¿De dónde vienes? ¿Qué buscas? ¿A quién perteneces? El interrogatorio parece orientado a comprobar si el alma está todavía atada a deseos y nombres del mundo. La respuesta del alma consiste no en evasivas, sino en revelar su principio y su tradición. Declara su procedencia de lo alto, su parentesco con lo que es inmortal. Esta respuesta es, en el lenguaje del texto, un reconocimiento que opera como llave y que desactiva la pretensión del poder adversario. Tomemos el primer encuentro que nos ocupa en la parte conservada, el diálogo con lo que el copto llama a menudo el deseo. ¿Cómo traducir esa palabra importa? No se trata solo del impulso sexual o apetito corporal en sentido restringido. Más bien, abarca cualquier fuerza de atracción que prende al alma a las formas cambiantes del mundo. Dentro del marco gnóstico y de influencia platónica, estoica, el deseo aparece como fuerza de mezcla, atrae al alma hacia la materia y favorece la confusión de identidades. Frente a ese poder, el alma responde mostrando que su objetivo no es permanecer en la unión accidental con lo que la aflige. En la versión que conservamos, el texto sugiere que, ante la revelación del nombre verdadero del alma, el poder se desarma. El deseo ya no puede afirmar su derecho a retenerla. Hay una dimensión profundamente filosófica en este procedimiento. En la tradición platónica, el conocimiento de la forma y del propio ser libera al alma de su error. En el estoicismo, el dominio de las pasiones, paté, conduce a la libertad interna. El Evangelio de María combina estos horizontes y los traduce en una escena espiritual. El alma, al conocer y proclamar su origen, reproduce la forma de conocimiento que desvanece la aparente autoridad de las pasiones. Notemos que esa autoridad no es meramente moral, es ontológica. Los poderes actúan como principios que mantienen la cohesión del mundo sensible. Derrotarlos exige no fuerza física, sino reconocimiento. El segundo encuentro, ignorancia, revela otro matiz. Si el deseo actúa como atracción, la ignorancia funciona como un velo que impide reconocer la propia identidad. En los pasajes conservados, la figura de la ignorancia plantea preguntas tramposas y ofrece datos engañosos sobre el origen del alma. Lo esencial de la respuesta al poder de la ignorancia es, de nuevo, la memoria. Recordar lo que se es, invocar el linaje espiritual que anula las falsedades del velo. Aquí la metáfora es clara. La ignorancia no es simplemente falta de información, sino un régimen que reconfigura la percepción y convierte lo transitorio en definitivo. La gnosis, en ese contexto, es la operación de restituir el nombre, restituir la pertenencia. Es instructivo comparar esta secuencia con el tono de otros textos contemporáneos. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, repite con frecuencia que el reino está dentro y que el que sabe ve la verdad. El Apócrifon de Juan, por su parte, despliega una cosmología más compleja donde los poderes cósmicos, a veces personificados como arcontes o administradores del mundo, ejercen una función mediadora entre lo divino y lo humano. El Evangelio de María se ubica en ese horizonte. Los poderes que el alma enfrenta tienen nombres y rasgos, pero su derrota no consiste en la destrucción física, sino en la invalidación de su derecho ontológico mediante la revelación. Hay por ello una fuerte impronta epistemológica. La salvación pasa por la verdad cognitiva. Al mismo tiempo, debemos evitar lecturas monolíticas.
No todos los estudiosos aceptan que el texto proponga una doctrina gnóstica en sentido estricto. Hay quienes prefieren hablar de un cristianismo místico o de una variante que incorpora elementos gnósticos sin constituir un sistema coherente comparable a, por ejemplo, el de Valentín. Las etiquetas ayudan, pero también pueden encerrar simplificaciones. Cuando se afirme que el texto comparte ideas gnósticas, conviene acompañar la afirmación con precisión. ¿Qué rasgos gnósticos? La cosmología, la preocupación por la liberación del alma, el uso de la memoria y del conocimiento como medios soteriológicos. Estas son formas de afinidad, no sentencia de identidad. Retomemos la narración. Tras los encuentros iniciales, el manuscrito nos lleva a una secuencia más dramática. Aparecen figuras que asumen tonos hostiles. La ira, en la sección que nos ha llegado, utiliza acusaciones que parecen fundadas en el historial moral del alma. La respuesta de la narradora, María o la voz que ella transmite, no es de culpa ni de evasiva, es una reafirmación de pertenencia. En uno de los tramos que se han conservado, el alma dice algo que podría traducirse así: yo pertenezco al que es inmortal. Frase que, traducida y abreviada, ha servido a algunos comentaristas para subrayar la estructura repetitiva de la defensa. Reitero que estas formulaciones deben entenderse dentro del marco del texto. Lo que permite pasar al alma no es una confesión de méritos, sino un reconocimiento de origen. Aquí es pertinente una aclaración terminológica. Algunos autores emplean la palabra demiurgo para hablar de los poderes creadores o administradores del mundo. Otros rehúsan el término por su carga polémica. Si aparece en discusiones académicas, conviene explicarlo históricamente. Demiurgo, en Platón, es una figura que ordena el cosmos. En determinados esquemas gnósticos, el demiurgo se vuelve un artesano imperfecto o incluso un ente que entraña ignorancia y limitación. En el Evangelio de María no se presenta un sistemático tratado cosmológico sobre el demiurgo. Sin embargo, la manera en que aparecen los poderes sugiere una cosmología en la que agentes intermedios regulan el mundo sensible. Usar la palabra puede ayudar a situar el texto en debates antiguos, pero siempre con la advertencia de que su significado varía según el autor y la escuela. A medida que avanzamos por la visión, emergen otros recursos interpretativos. El nombre verdadero tiene poder. La memoria es performativa. El alma recobra su identidad mediante la confesión de ese nombre. Estas ideas no son exclusivas del Evangelio de María, pero aquí adquieren una textura particular. El relato no describe pruebas físicas ni escaladas de violencia, sino actos de reconocimiento que desactivan la retención. Es una escatología del conocimiento más que un anuncio de cataclismos. Detengámonos un momento en el aspecto ritual del reconocimiento del nombre. En muchas religiones antiguas, reconocer el nombre de alguien tenía consecuencias reales. Nombrar era operar sobre la realidad. En la psique humana, saber de dónde se viene y a quién se pertenece cambia la orientación práctica de la vida. El Evangelio de María traduce esta intuición en términos espirituales. El nombre no es un mero signo, es un vínculo. De ahí que la respuesta del alma tenga valor liberador. Antes de seguir con la secuencia, conviene volver a las condiciones textuales. Hay pasajes perdidos. Por ejemplo, las primeras páginas del manuscrito copto que nos ha llegado no conservan la introducción completa. Faltan líneas que podrían haber establecido con mayor claridad el marco de quién habla y en qué circunstancia exacta. También, en medio de la visión, hay secciones erosionadas cuyo sentido solo se puede aproximar mediante comparación con otros textos y mediante hipótesis lingüísticas.
Donde propongo una reconstrucción plausible, la indico como tal y me apoyo en estudios recientes. Sarah Parkhouse, entre otros, ha señalado cómo cotejar léxico y estructura para proponer lecturas sensatas. Pero es crucial que el público sepa que algunas partes que se explican son verdaderas aproximaciones académicas, no restauraciones literales. A estas alturas de la narrativa, emergen dos tensiones complementarias que sostienen la lectura. Por un lado, la tensión entre interioridad y expectativa apocalíptica. Por otro, la tensión comunitaria sobre quién tiene autoridad para enseñar. La primera ya la hemos adelantado, mientras que buena parte de la tradición cristiana tardía enfatiza un evento futuro que transformará el orden cósmico. El Evangelio de María insiste en un proceso interno, la ascensión del alma, el reconocimiento que realiza la salvación ahora mismo, en la medida en que se alcanza la comprensión. La segunda tensión aparecerá con fuerza en la escena, donde la narración vuelve a la asamblea de discípulos. Aquí aflora el conflicto sobre la autoridad de María como portadora de revelaciones. Es un momento clave porque no se trata solo de una disputa personal. Ejemplifica debates más amplios en las comunidades cristianas de los siglos II al IV, sobre quién habla en nombre de la tradición y qué formas de experiencia son válidas. Pero todavía no hemos llegado a esa asamblea en esta parte de nuestra exposición. Antes hay que completar el trayecto de la visión tanto como el manuscrito nos permite. En el tramo siguiente, el alma afronta una figura que exige una prueba lingüística, la interrogación sobre su nombre verdadero. La forma de la respuesta es significativa y merece que la analicemos con calma. El texto conserva una formulación en la que el alma invoca a aquel a quien pertenece, o una frase semejante. Lo que importa es la lógica del argumento. Ante la pregunta que pretende objetivar y retener al alma, la respuesta la sitúa en una dimensión relacional que desautoriza la pretensión del opositor. Es una modalidad simbólica de argumento. No se rebate con lógica jurídica, sino con confirmación existencial. Si traducimos esta escena al terreno ético o espiritual contemporáneo, la lección no es menos exigente. Para el texto, lo que nos salva no es un certificado de inocencia ni una lista de buenas obras, sino una reorientación del ser hacia su principio. En el lenguaje moderno, la transformación moral nace de la reubicación ontológica. La psicología de la liberación en este esquema trabaja sobre memoria y lenguaje. Recordar y nombrar ayudan a romper las cadenas. En paralelo con la exploración espiritual, cabe preguntarse por el papel de María como transmisora de la visión. ¿Por qué una mujer? ¿Y por qué María? En el contexto histórico, las escrituras que dignifican voces femeninas no eran exclusivas, pero sí problemáticas para algunos sectores. El mismo texto registra reacciones polémicas de ciertos discípulos que cuestionan la autoridad de María para enseñar. Esa controversia remite a hechos históricos documentados en otros lugares. Hubo, en la primitiva cristiandad, profetisas y maestras que fueron respetadas en algunos contextos y polémicas en otros. Nombres como Priscila aparecen para recordar que la presencia femenina en la enseñanza no era inexistente. El caso de María se inserta en ese debate. Si la comunidad acepta o rechaza su testimonio, la pregunta se vuelve hermenéutica y política. Más adelante, en este recorrido, volveremos con detalle sobre esa escena y sus implicaciones. De momento, bastará señalar que la figura de María como portadora de revelación desafía jerarquías y al mismo tiempo funciona como núcleo narrativo que hace visible la diversidad de voces en el cristianismo temprano. Volvamos, por ahora, a la visión. Después de que el alma supera los primeros obstáculos mediante declaraciones de pertenencia,
El manuscrito la conduce hacia un estado de reposo que se menciona con imágenes de quietud y de descanso en la morada de arriba. Estas imágenes recuperan una tradición bíblica y sapiencial. El reposo como destino último no es una ausencia de actividad, sino la recuperación de una forma digna de existencia. En el Evangelio de María, ese reposo aparece como la meta de un itinerario que incluye pruebas, preguntas y respuestas. Es una escatología del retorno. La meta no es únicamente una recompensa, sino la restitución del orden originario del alma. Pese a la claridad de la imagen final, el manuscrito nos recuerda con su propia condición fragmentaria que no tenemos acceso a un relato limpio y sin fisuras. Hay un pasaje perdido que, según algunas reconstrucciones, podría haber ofrecido mayores precisiones sobre las etapas intermedias. Otros especialistas han propuesto lecturas que rellenen esos vacíos a partir de paralelos textuales y de análisis lingüístico. Pero siempre que se proponga una reconstrucción, debe señalársela como hipótesis. En este sentido, la prudencia académica exige distinguir lo que el manuscrito conserva de lo que se propone como lectura subsidiaria. Mientras contemplamos la imagen final de descanso, conviene también notar el matiz ético de la enseñanza. La liberación no equivale a indiferencia ética respecto del mundo. El Evangelio de María no promueve el abandono del mundo como un acto de desprecio, sino la separación curativa de lo que esclaviza. La metáfora que usé al inicio, el alma como prenda y el mundo como taller en proceso de disolución, busca capturar esa doble orientación. El taller trabaja las formas. La prenda, sin embargo, no está hecha para confundirse con el taller. La salvación, entonces, es recolocar la prenda en el guardarropa de su origen. En este punto, la narración que hemos seguido comienza a derivar hacia la asamblea de los discípulos, y ahí surge la tensión comunitaria que anticipé. Los discípulos escuchan la enseñanza. Algunos la respaldan, otros se muestran recelosos. Precisamente, esa escena pone sobre la mesa preguntas de autoridad que exceden el relato privado del alma. ¿Quién tiene derecho a presentar interpretaciones? ¿El que habla desde la experiencia directa o el que reclama continuidad institucional? ¿Cómo se evalúa el testimonio femenino en una comunidad en proceso de consolidación? Antes de adentrarnos en ese debate, conviene subrayar una vez más la libertad interpretativa del texto. Ningún pasaje del Evangelio de María debe leerse como sustituto de la Biblia canónica, ni como una corrección concluyente de la tradición. Lo que ofrece es una voz adicional dentro de un paisaje teológico diverso. Entenderla bien requiere situarla en su contexto, literario, filosófico y comunitario. Y también implica aceptar que algunas piezas del rompecabezas siguen faltando. Al cerrarse este tramo de la narración, surge un momento decisivo. El relato vuelve del plano visionario al diálogo comunitario. La voz que ha recorrido el itinerario del alma vuelve a la sala donde los discípulos discuten sobre la validez de su testimonio. Allí se plantea la pregunta sobre la autoridad de María de manera explícita. Algunas réplicas se muestran desconcertadas, otras solicitan aclaraciones. La atención se concentra en figuras centrales que demandan prueba o invocan criterios de legitimidad. Por ahora, dejaremos ese debate en suspenso, pero vale señalar que la manera en que la comunidad responde a María es un índice muy útil para entender cómo se construía la norma en los primeros siglos. La norma no era solamente textual, sino también performativa y relacional. La aceptación o el rechazo de una enseñanza dependía tanto de su consonancia con tradiciones previas como de las dinámicas sociales y de identidad dentro de la comunidad. Queda, en esta etapa del relato, una pregunta que atraviesa todo lo anterior.
¿Qué significa hoy leer el Evangelio de María? Una opción es considerarlo un testimonio histórico de la pluralidad doctrinal en el cristianismo primitivo. Otra, más provocadora, es utilizarlo como espejo para interrogar nuestras propias categorías de autoridad, cuerpo, alma y conocimiento. Pero antes de convertir la voz de María en una propuesta práctica, es necesario realizar una lectura crítica. Reconocer los límites textuales, situar las influencias filosóficas, platónica y estoica, y diferencia lo que el manuscrito enseña de lo que nuestra imaginación quisiera añadir. En la próxima sección nos detendremos con mayor detenimiento en la escena de la asamblea y en las réplicas de Pedro, Andrés y Leví frente a María. Analizaremos también con más amplitud las filiaciones literarias del texto y las maneras en que ciertas lecturas modernas han exagerado algunas afinidades a costa de otras. Pero antes de seguir, te recuerdo, en la descripción dejo enlaces a traducciones en español y artículos académicos, incluyendo estudios recientes de Sarah Parkhouse y otros especialistas, para quienes deseen verificar citas y decisiones de traducción. Si este tipo de aproximación te resulta valiosa, suscríbete. En el siguiente bloque abordaremos la controversia comunitaria y desmontaremos paso a paso las lecturas que presentan al Evangelio de María como una herejía unívoca o, por el contrario, como la voz canónica silenciada. Con esto concluye el tramo introductorio y la explicación inicial de la visión. En el siguiente bloque entraremos a discutir la asamblea. ¿Quiénes aceptan a María? ¿Quiénes la cuestionan? ¿Y qué dice esto sobre el lugar de las mujeres y de las experiencias místicas en las comunidades cristianas tempranas? Antes de pasar a ese examen, vale asentarnos en una constatación que atraviesa todo lo que hemos dicho. El Evangelio de María nos ofrece una alternativa interpretativa que desplaza la expectativa del fin de los tiempos hacia la experiencia interior. Quizá no sustituye otras tradiciones, pero sí abre una ventana para preguntarnos qué entiende la fe por salvación cuando esta palabra se abre desde la memoria y el conocimiento. Cuando la conversación visionaria regresa a la sala donde se reúnen los discípulos, el tono cambia de lo místico a lo institucional. El manuscrito conserva ese momento con una economía de palabras que, no obstante, dice mucho. La narradora, María, expone lo que ha visto y enseñado. Algunos escuchan con interés, otros con recelo. En los fragmentos que nos han llegado, se registra una intervención directa de Pedro, la cual ha atraído buena parte de la atención crítica porque devuelve a primer plano la cuestión de la autoridad. ¿Quién puede hablar en nombre de la comunidad y decir qué interpretación debe prevalecer? Pedro aparece desconcertado e incluso hostil ante la idea de que una mujer profesora haya recibido revelaciones privadas. Sus palabras, tal como quedan en el texto copto, cuestionan la fiabilidad de la experiencia y la capacidad de la mujer para transmitir doctrina. No es un reproche meramente personal. Su reacción encarna actitudes institucionales en formación. Si la norma se asienta sobre ciertos canales masculinos de transmisión, entonces la validez de una profecía femenina se vuelve problemática. Frente a ello, el manuscrito registra la intervención de Leví, una figura que toma la defensa de María y articula una respuesta que resulta instructiva. Leví no minimiza la importancia de la prudencia, pero propone criterios alternativos: la coherencia del mensaje con la experiencia colectiva, la vida transformada de quien habla y, sobre todo, la capacidad del testimonio para despertar verdad en el oyente. Andrés aparece en algunas reconstrucciones como una voz intermedia, no necesariamente en contra, pero preocupado por la claridad y la verificación de lo escuchado. En conjunto,
El episodio funciona como un pequeño tribunal informal donde se miden legitimidades. Algunas líneas se han perdido, pasaje perdido, y eso dificulta saber con precisión cómo se repartieron los apoyos. Lo que sí tenemos con claridad es la polaridad. Pedro en posición de rechazo, Leví en posición de defensa, María en la encrucijada de dar pruebas que no sean meras demostraciones sobrenaturales, sino pruebas de comprensión y orientación comunitaria. Esa escena es fascinante porque revela algo que los relatos canónicos no siempre muestran con tanta nitidez. La producción de autoridad en el cristianismo temprano fue en buena medida relacional y disputada. No existe en el Evangelio de María una apelación a un magisterio unívoco. Lo que opera es el peso de la experiencia y de la razón comunitaria. Por eso el texto ha sido interpretado por algunos como una reivindicación del liderazgo femenino. María no es una interlocutora decorativa. Presenta un saber, lo comparte y lo defiende. Otros lectores advierten que no basta con eso para concluir que las comunidades representadas por el texto fuesen matriarcales o que rechazaran por completo los modos institucionales que preferían figuras masculinas. En suma, la escena es índice de diversidad, no de uniformidad. Históricamente hay paralelos interesantes. El fenómeno montanista, por ejemplo, que floreció en el siglo II, coloca en primer plano profetisas como Priscila, Priscilla y Maximila junto a Montano. En algunos círculos, estas mujeres eran consideradas portavoces legítimas de experiencias carismáticas. En otros, su actividad suscitó rechazo. El caso montanista muestra que la tensión entre experiencia profética y control institucional tenía efectos prácticos. Comunidades enteras se reorganizaron según su aceptación o rechazo de profecías femeninas. El Evangelio de María se inscribe en ese mapa de controversias. Su insistencia en la autoridad de una voz femenina conectaba sin duda con debates más amplios sobre quién podía enseñar y según qué criterios. Más allá de la cuestión de género, la disputa pone en escena otra tensión teológica, la manera de validar la verdad. Para Pedro, la sospecha, según la lectura del texto, parece partir de un criterio de legitimidad que privilegia formas públicas, corporativas y quizás una memoria institucional. Para María y sus defensores, la legitimidad nace de la experiencia transformadora y del conocimiento interior que revela la condición del alma. Las dos posiciones no se reducen a lo personal, representan modos distintos de pensar la comunidad, como cuerpo que preserva un depósito de fe, o como espacio que reconoce la experiencia directa como facultad de instrucción. Los críticos modernos han utilizado este pasaje para diversas finalidades. Algunos sostienen que refleja un cristianismo protognóstico que reivindica el conocimiento secreto, gnosis, frente a la estructura jerárquica emergente. Otros, con cautela, arguyen que el texto retrata un cristianismo místico que no necesariamente se opone doctrinalmente a la ortodoxia, sino que insiste en un acento distinto. El reclamo por la interioridad y por la experiencia verbalizada como camino hacia la liberación. Aquí conviene recordar las reservas que señalamos antes. Hablar de gnosticismo es útil como categoría heurística, pero puede oscurecer matices. No todos los rasgos del Evangelio de María coinciden con lo que describen sistemas gnósticos más elaborados como el valentinianismo. Vayamos ahora a algunas preguntas que suelen surgir cuando se escucha este texto. ¿El Evangelio de María minimiza el cuerpo? ¿Abre la puerta a un desprecio del mundo sensible? No necesariamente. El pasaje sugiere que la materia tiene un destino distinto al de la raíz espiritual. Sin embargo, no propone el odio como respuesta. El lenguaje de mezcla o adulterio indica más bien una categoría diagnóstica.
La confusión entre lo eterno y lo transitorio enferma al ser humano. La cura que el texto propone, la memoria, el nombre verdadero, la gnosis, pretende reconciliar la persona con su origen sin terapias de desprecio. En algunos momentos el texto opta por imágenes que suenan dualistas. En otros, muestra sensibilidad ética hacia la vida concreta. La lectura responsable ha de equilibrar ambos aspectos. No podemos usar el Evangelio de María para justificar una huida del mundo, pero sí podemos tomar su llamado a recuperar la identidad profunda como un estímulo para prácticas de cuidado y coherencia. Otra cuestión crítica es la relación del Evangelio de María con corrientes filosóficas de la antigüedad. Ya hemos señalado coincidencias con la filosofía platónica. La idea de retorno a una raíz no contaminada, la memoria como recolocación del alma, y con ciertos elementos estoicos, el control de las pasiones, el diagnóstico de las mezclas que perturban la vida virtuosa. Estas afinidades no implican plagio ni una dependencia simple. Más bien, revelan un clima intelectual compartido en el que conceptos circulaban y se reinterpretaban. Los autores cristianos y heterodoxos de los siglos II y III dialogaban con filósofos, y ese diálogo produjo formulaciones híbridas. Por eso es plausible que el Evangelio de María use herramientas platónicas y estoicas para articular una escatología interiorizada. La tradición filosófica ofrecía un lenguaje simbólico eficaz para hablar de memoria, de conocimiento y de liberación. En el plano de la historia textual, conviene volver a las fechas y a las condiciones de conservación, porque condicionan nuestras posibilidades interpretativas. La copia copta que citamos fue preservada en un contexto egipcio tardío y llegó a nosotros fragmentaria. Los fragmentos griegos de los siglos III sugieren una transmisión previa en lengua helénica. El anuncio de un posible nuevo fragmento en 2023, aún por confirmar de modo riguroso, alimenta expectativas pero no cambia, por el momento, lo que ya sabemos. Cuando mencionamos a investigadores como Sarah Parkhouse o David Brackey, lo hacemos porque han contribuido a esclarecer tanto la filología como las relaciones literarias del texto. Sus estudios permiten plantear reconstrucciones más fundadas. Esa labor crítica es precisamente la que nos ayuda a separar lo que el manuscrito decía con cierto grado de seguridad de lo que representan conjeturas más audaces. Si nos preguntamos por la recepción posterior del Evangelio de María, la historia muestra dos procesos. Por un lado, la práctica de canonización que cristalizó entre los siglos IV y V dejó fuera textos que no se ajustaban a ciertas normas institucionales. Por otro, la supervivencia de fragmentos y la reaparición de colecciones gnósticas en tiempos modernos, Nag Hammadi, por ejemplo, recategorizó nuestra comprensión de la pluralidad cristiana antigua. El Evangelio de María, como otros apócrifos, no fue excomulgado por una sola razón teológica. Su exclusión es el resultado de debates complejos sobre autoridad, utilidad litúrgica y conformidad doctrinal. Verlo exclusivamente como una voz suprimida simplifica demasiado la dinámica histórica. Desde la perspectiva contemporánea, ¿qué puede ofrecer hoy este texto? En primer lugar, una invitación a repensar lo que entendemos por salvación. Si estamos acostumbrados a imaginar un suceso futuro y cósmico que lo cambia todo de una vez, el Evangelio de María nos recuerda que la experiencia del retorno puede ser también un recorrido interior. La transformación que restaura identidad, la memoria que libera del engranaje de las pasiones, el conocimiento que reordena la percepción. En segundo lugar, el texto plantea preguntas urgentes sobre la producción de autoridad. ¿Qué criterios usamos hoy para decidir quién habla con legitimidad en contextos religiosos?
Las comunidades contemporáneas, sean eclesiales o academias de estudio bíblico, siguen discutiendo sobre la inclusión de voces marginalizadas, sobre los límites de la experiencia personal como fundamento de enseñanza y sobre la articulación entre experiencia y norma. El Evangelio de María aporta un caso antiguo para pensar esas tensiones con seriedad. No obstante, hay límites claros que conviene reiterar. Este manuscrito no es un manual místico que deba sustituir a la Biblia. No ofrece una religiosidad universalmente aplicable, sin matices, y muchas de sus lecciones dependen de lecturas interpretativas que requieren prudencia. Cuando en este video he planteado la lectura del texto, lo he hecho desde una posición académica y reflexiva. Señalar influencias platónicas o estoicas no equivale a declarar la subordinación del cristianismo a la filosofía. Proponer que la salvación puede interpretarse como retorno interior no significa negar otras dimensiones sacramentales o comunitarias presentes en la tradición cristiana. Antes de cerrar, vuelvo a subrayar una idea operativa para quien desee estudiar el Evangelio de María. Lea el texto en traducción comparada, contraste ediciones críticas y consulte estudios filológicos recientes. Las ediciones en español que circulan hoy incorporan traducciones del copto y del griego. En la descripción del video he dejado enlaces a traducciones accesibles y a trabajos académicos, incluyendo los que mencionan Parkhouse y Brackey, para que cada lector pueda evaluar por sí mismo las hipótesis de reconstrucción. Recordemos también que cuando yo he propuesto una reconstrucción plausible, la he marcado explícitamente como tal. Eso es parte del rigor que la disciplina exige. Para terminar, el Evangelio de María explicado no pretende derribar pilares ni erigir otros nuevos, sino abrir una ventana. Esa ventana nos muestra que, entre las muchas voces del mundo cristiano antiguo, hubo quien pensó la esperanza como un regreso íntimo, como el reconocimiento del nombre que nos constituye, como el arte de superar poderes mediante la memoria y la palabra. Si aceptamos que la historia del cristianismo incluye debates, disputas y múltiples acentos, entonces este texto, fragmentario, desafiante, a veces oscuro, se convierte en una fuente valiosa para pensar qué significa, en diferentes contextos, ser salvado, ser enseñado y ser escuchado. Encuentra en la descripción las traducciones recomendadas y los artículos académicos citados. Si te interesa que profundicemos en otro texto antiguo, por ejemplo el Evangelio de Tomás, el Apócrifon de Juan o algún manuscrito Nag Hammadiano, suscríbete. Comenta cuál prefieres y comparte este video con alguien que disfrute de la historia teológica. Gracias por acompañar este recorrido por una de las voces más intrigantes de los primeros siglos, la de María.